Los voy a molestar, a los que puedan nomás ponerse de pie. Solo los que pueden, si tenés alguna dificultad o algo, puedes quedarte sentado. Ayúdenme con la lectura. Yo voy a leer un versículo, ustedes leen uno, así. Desde el versículo 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Bien, hasta acá vimos la semana pasada. Ahora, versículo 13. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Muy bien, pueden sentarse. Gracias por ayudarme con la lectura. Ahora, los filisteos secuestraron el arca, la tuvieron 7 meses dando vuelta entre sus ciudades, hasta que decidieron hacer algo. ¿Qué decidieron hacer? Devolver el arca, deshacerse del arca de Dios. Y buscaron consejo de cómo devolver el arca, cómo la devolvían, vacía, con algo, con algún presente. Y el consejo fue que debían devolverla con presentes, con un obsequio, con una ofrenda. ¿Para qué? Para aplacar la ira de Dios.
y se aplacaban la ira de Dios, ellos decían, bueno, Dios nos va a sanar. Y entre esos obsequios que había, estaban los tumores y los ratones de oro. Ahora, ¿cómo debían devolver el arca? ¿Iban a ir ellos a devolverla? No, pidieron consejo también para saber cómo devolver el arca. Y el consejo fue básicamente, hay que probar a Dios. Básicamente ese fue el consejo, debía pasar lo imposible. El arca debía llegar a Israel contra todas las probabilidades. ¿Se acuerdan que eran un carro nuevo con 2 vacas que estén criando, amamantando y que jamás hayan tenido yugo sobre ellas? Es decir, que jamás hayan jalado de una carreta. ¿Y qué pasó? Así hicieron los filisteos y contra todo pronóstico, las vacas llegaron a Bet-Semes. Las vacas comenzaron a jalar de aquella carreta, ninguna tiraba para su lado, sino derechita, como si hubieran sido entrenadas, preparadas para eso. Y finalmente aquellas vacas caminaron derecho y llegaron al lugar Bet-Semes. ¿Quiénes eran los únicos que podían tocar? No podían tampoco tocar el arca. Manipular el arca. Los levitas. Y los levitas estaban en la ciudad de Bet-Semes. Era una ciudad levita. Ahora, cuando las vacas llegan ahí a Bet-Semes, llegan al campo, dice que estaban los hombres segando el trigo y alzaron la vista y vieron el arca de Dios. Y al ver el arca de Dios, dice que se regocijaron. Ahora, imaginen los gritos. Imaginen el vocerío que habrá habido en ese momento. Seguramente comenzaron a gritar, ¡ey, ey, miren! ¡Es el arca! ¡Es el arca de Dios! Y todos trabajando allí y levantando la vista, diciendo, ¡no! ¡Es el arca! ¡El arca de Dios ha vuelto a nosotros! Y abrazándose. ¿Vieron cuando nos abrazamos que Argentina hace el gol? ¡Ah! Bueno, acá hay de todo. Acá hay venezolanos, paraguayos. Bueno, no importa. Ustedes también celebran Argentina. Entonces abrazados, me imagino algo así, ¿no? ¡No! ¡Viene el arca! Digan, anuncien al pueblo, anúncienle a todos. Recuerden cómo se sintieron cuando se enteraron que el arca había sido secuestrada. Recuerdan que dice que el pueblo alzaron su voz y lloraron, porque en sus mentes la presencia de Dios había sido llevada. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora imagínense la alegría, la intensidad de esa emoción al ver volver el arca. En sus mentes, Dios estaba regresando. En sus mentes, Dios había vuelto con ellos. Y la Biblia nos dice que aquellas vacas llegaron a un punto en la que se pararon. Se frenaron, dice, junto a una gran piedra. Y poneme la imagen. Traté de hacer más imágenes, pero no saben. ChatGPT parece que cada vez me lleva más la contra. Ya no. Me voy a rendir y no voy a venir más con imágenes. Le decía a ChatGPT, necesito que haga la piedra así, y me la ponía delante de las vacas. Y digo, ¿por qué me la pone delante? Bueno, la cuestión es que para hacernos una idea, algo así debía ser la imagen. La gente debería estar celebrando. Le dije, ChatGPT, por favor, que la gente esté celebrando. No está celebrando la gente ahí. Pero bueno, imagínense a la gente viendo el arca, celebrando. Y por lo que luego les voy a contar, imagino que la piedra debía ser no tan alta, sino más bien larga, como ancha, sí, más bien planita y como ancha y larga. Yo imagino, por lo que vamos a ver luego, que debía tener aproximadamente 1 metro de altura y bien ancha, bien larga. Pero bueno, sirve como para hacernos una imagen de lo que estamos leyendo. Ahora los levitas se acercan al arca, toman el arca y dice que la colocan sobre
a la gran piedra. Y como eran levitas, podían hacer sacrificios. Entonces, dice la Biblia allí que usaron la piedra como altar y convirtieron la carreta en leña como combustible y usaron aquellas vacas como sacrificio, como holocausto a Dios. Hicieron un sacrificio en adoración a Dios. Y es por esto que digo que seguramente la roca debía ser más bien plana y larga, porque evidentemente cabía el arca sobre la piedra y tenía el suficientemente espacio para que entre una vaca y haya fuego encima y no toque el arca. ¿Se entiende más o menos? Para darse una idea, una imagen. Así que estaban ofreciendo sacrificio a Dios, convirtieron la carreta en leña, hicieron fuego, sacrificaron a aquellas vacas, fiesta, alegría, sí, estamos adorando a Dios. Pero luego del sacrificio, el siguiente evento mencionado son la muerte de 50.070 hombres. Pasamos de un sacrificio de adoración a Dios a tener que sepultar 50.070 hombres porque Dios les quitó la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de un sacrificio de adoración a 50.070 hombres muertos? Y un detalle que voy a mencionar simplemente para que ustedes se pongan a estudiar en casa. La Biblia dice 50.070 hombres, otras versiones dicen que eran 70 hombres. Hay un abismo de muertes diferentes, ¿no? Yo creo que eran 50.070 hombres y dan argumento de que... No, todavía esta imagen no, porque en realidad es algo que va después. Pero eso se los doy porque van al estudiar la Biblia se van a encontrar con cosas así y sería lindo que ustedes también se pongan a estudiar y decir ¿por qué uno dice 70 y el otro dice 50.070? La Biblia dice 50.070 hombres murieron. ¿Cómo? Nos dice la Escritura que miraron dentro del arca de Jehová. Los curiosos murieron. Tenían el arca ahí, a mano. No estaba detrás del velo donde nadie podía verla, ¿no? Estaba ahí. Es nuestra oportunidad. A ver qué hay en el arca. A ver, fíjate vos. No, dale, vamos. ¿Qué dicen? Haceme la segunda, dale. Sacaron la tapa del arca. A ver qué hay. ¿Está la vara reverdecida de Aarón? Sí, está. ¿Todavía está verde? Sí, está verde. Ya ve el maná, déjame pasar a mí, No, a ver el maná. No, este era el maná. Así era el maná, esto era lo que comían. Oh, mirá vos. Y mirá las tablas del pacto. Mirá el dedo de Dios. ¡Qué maravilla! No, déjame ver a mí. Y murieron. Al menos se quitaron la duda de cómo era el maná, ¿no? Por lo menos. 50.070 hombres murieron a mirar dentro del arca de Dios. Y esto trajo tristeza, trajo dolor, y el pueblo lloró a sus muertos. De la alegría de tener el arca de nuevo, al dolor insoportable de perder a alguien que amás. No lo iban a ver más. No iban a tener más a esa persona, a ese ser querido. Dios le quitó la vida. El arca de Dios vino,
Y murieron 50.070 hombres. El Dios que adoraban, el Dios que celebraban su regreso, acababa de arrebatar su alegría en un instante, en un momento, acabando con más de 50.000 personas, padres, hijos, hermanos. Ellos estaban celebrando, felices de que volvió Dios, sí. Y en un momento Dios los aniquiló. Su alegría se convirtió en llanto y comenzaron a decir, allí el versículo 20, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? En otras palabras, Dios es santo, ¿quién de nosotros podrá estar en su presencia? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Alguien lo tiene ahí? Lo mismo que los filisteos, se los sacaron de encima. Mande mensaje a Kiriat Jearim, otro ciudad, pueblo, no sé cómo llamarlo, cercano, limítrofe, y lo vamos a mandar con ustedes al arca. Pero no estaban re felices, sí, celebrando, haciendo sacrificio, sí, pero nos mató todo. Vamos a mandar el arca a Kiriat Jearim, en una casa, no en un templo, en una casa, y estuvo años, 20 años, el arca en Israel, en una casa fuera del templo. 20 años. Ahora, ¿cómo es que pasaron de la adoración al lamento? De la alegría al llanto, de un sacrificio a Dios, a tener más de 50.000 muertos? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando comencé a estudiar este pasaje, una de las primeras cosas que me pregunté es, ¿por qué las vacas se pararon al lado de esa piedra? ¿No? Porque dice, llegaron a la piedra y se pararon ahí. Entonces dije, wow, pensé igual que los del pueblo de Bet-Semes. Wow, Dios les proveyó el altar, les proveyó la leña, el combustible, y les proveyó el sacrificio. Qué bonita que queda esa frase. Qué linda enseñanza podría ser de eso. Podría enseñar, wow, el Señor suple lo necesario para que nosotros adoremos a Dios, ¿no? Estaría re buena una enseñanza así. Digo, qué lindo, Señor, gracias por darme esto. Pero no. Dios no proveyó el altar. Dios no proveyó el combustible y Dios no proveyó el sacrificio. Eso fue lo que los de Bet-Semes pensaron. Pero no fue así. Parecía. Pero no. Dios dejó su ley, en su ley, que los sacrificios debían hacerse de una manera agradable a Dios. ¿Y esa manera agradable cuál es? La forma en que Dios dejó escrita. Así y así van a ser los sacrificios. Así y así me van a adorar. Si recuerdan, los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño. Un fuego que no pertenecía al altar, un fuego que no debía estar allí. Algo que Dios no mandó y Dios los consumió, porque no podemos adorar a Dios como se nos ocurre, como se nos da la gana. Levítico capítulo 1, versículo 3, allí va a estar el texto, pero no lo voy a leer. Dice que se ofrecían a sacrificio vacuno, debía ser un macho sin defecto. ¿Y qué tenemos acá?
2 vacas hembras. No pasa nada, es una cosita. Amigo, Dios no les proveería jamás de un sacrificio que no cumpliera con los requisitos que Él mismo había mandado. Dios no se contradice. Los sacrificios eran un simbolismo de lo que habría de venir. Los sacrificios eran un simbolismo del sacrificio del Cristo por nuestros pecados. Un macho sin defecto. No era una cosita, no era un detalle. No era algo sin importancia. Bueno, si es macho, si es hembra. Si es sin defecto, si tiene una cosita medio ciego. No era algo que Dios tomaría a la ligera. A veces nos parece que algo viene de Dios. Yo cuando lo leí, yo dije, qué buena enseñanza esto. Y después digo, no, va contra su ley. A veces nos parece que algo viene de Dios. Tiene pinta. Tiene pinta de que viene de Dios. Pero si miramos bien, con cuidado, con detenimiento, vamos a ver que no está de acuerdo a su palabra. Si observamos a detalle, vamos a ver que en vez de los genitales masculinos, tiene una ubre. Era un detalle importante. Lo que hace la diferencia en que era una provisión de Dios y que no lo era. Los levitas sabían la ley, pero no tuvieron por absoluta la palabra de Dios. Ellos sabían cómo agradarle a Dios. Sabían cómo hacer los sacrificios, pero no tuvieron por absoluta la palabra de Dios. Mirá qué lindo sacrificio que nos proveyó el Señor. Nos dio el altar, nos dio la leña. No son toros, son vacas, pero es un detalle. Lo proveyó Dios, hay que ofrecerlo. No. Amigo, la palabra de Dios es absoluta e indiluible. Es absoluta e indiluible. Lo que Dios dijo, créele que es así. Si se parece a lo que Dios dice, si parece que viene de Dios, pero luego tú lo comparas con la Escritura y en algún punto difiere de ella, amigo, déjame decirte, no viene de Dios. No viene de Dios. Lo segundo que veo aquí es, no podemos adorar como se nos da la gana. ¿Entienden? Lo primero, parece pero no. Lo segundo, no podemos adorar a Dios como se nos da la gana. Y bueno, esto es lo que tengo para ofrecerle a Dios. ¿No? Esa mucha la actitud de muchos. La actitud que alguna vez hemos tenido. Y no. Cada acto de adoración debe hacerse de acuerdo a la palabra absoluta de Dios. Por ejemplo, animal macho sin defecto. Y ahí aparece uno diciendo, mirá, yo tengo un machito, un corderito, tiene 3 patas al rengo. Pero vos viera, si de perfil parece que tiene las 4 y encima el pelito que tiene. No tiene un gusanito en la nariz. La vista de halcón. Gordo como una vaca. Lo mejor del ganado. Pero 3 patitas tiene. Para mí es un sacrificio darlo. Podemos ofrecérselo al Señor.
todo bien, papi, pero no. Quédate con el cordero de 3 patas y si no tenés un macho y sin defecto, no des nada. No le ofrezcas nada al Señor. Porque no se merece menos que eso. Amigos, si vas a cantar como un acto de adoración, que sea conciencia, pensando en Él, en su grandeza, en la cruz, en su gloria, en su sangre. Si vas a dar, que sea con sacrificio, duela, pero con alegría. No des las pelusas, no las saques, deja, guardalo y cuando salís de acá te comés un repancho. Fue. Si vas a limpiar la iglesia, que sea con ánimo, no quejándote. Si vas a enseñar en la escuela dominical, empezá a preparar la clase el lunes, el martes, no el sábado. Ah, son niños, no entienden nada, le digo un par de cositas. No. Es a Dios a quien estás ofreciendo la adoración, el sacrificio. Si vas a ir a evangelizar, que no sea para ser visto, que sea por amor a las almas. Que tu acto de adoración se acomode a la palabra absoluta de Dios. Los levitas sabían lo que era agradable, sabían la forma correcta, pero decidieron hacer lo que a ellos les parecía mejor. Es un detalle, es un detallito. Adora a Dios como Dios quiere que lo adoren. Y asegúrate de hacerlo de acuerdo a su palabra. Ahora, llegando al final, pero no estoy en el final, pero llegando al final, pero sin llegar al final. No dije conclusión. Sí, pero no. Sin embargo, aquí nos dice que murieron por mirar adentro del arca, no por el sacrificio que habían hecho. Y me estoy adelantando a decir esto, pero no es que el sacrificio fue agradable. Que estaban mostrando cuál era la condición de su corazón, al punto que llegaron a la locura de tocar el arca y mirar adentro. En Números 4, capítulo 15, no lo vamos a leer, pero va a estar ahí. Dice que cuando el arca se transportaba, el arca debía cubrirse, taparse. No podían verlo. Por lo que representa la presencia, representa la gloria de Dios. Al Dios santo, santísimo, glorioso. Y ni hablar de tocarlo. No podían tocarlo. Los levitas lo podían transportar, poniendo unas varas allí en el arca que atravesaban unos aros. Y se la cargaban sobre sus hombros, pero no podían tocar el arca. No directamente. Pero los dos Betsemes no solo ofrecieron un sacrificio que no correspondía a la palabra de Dios, no solo miraron descaradamente al arca descubierta, en vez de taparse sus ojos, de darse vuelta, no. Dios mandó que no miremos el arca, sino que descaradamente la tocaron. Porque descubrieron la tapa superior y miraron lo que había dentro de ella. Tal vez uno solo la tocó, no sabemos. Tal vez estaban todos ahí tocando y manipulándola mientras miraban adentro. Pero les costó su vida, su familia, lágrimas, dolor, tristeza. Tal vez podrían decir, ¡ah, Señor!
Nos alegramos al ver venir el arca. Te ofrecimos sacrificios de adoración y así nos pagas. Así tratas a quienes te adoran. Es que en realidad ellos no lo estaban adorando ni honrando, sino ofendiéndolo. A diferencia de los filisteos, ellos sabían que al arca no se la mira y no se la toca. Sabían cómo ofrecer sacrificios, sabían cómo conducirse, pero no se condujeron de acuerdo a su palabra. No honraron la palabra de Dios. Dios a los filisteos los enfermó. Muchos de ellos murieron, de manera que Dios los quebrantó. Y el clamor de ellos subió hasta el cielo. ¿Cuánta más condenación merecían estos que sí conocían a Dios? ¿Cuánta más condenación merecían estos que sí conocían la voluntad de Dios? ¿Cuánto más se les pediría a ellos que sí sabían hacer lo bueno y lo que era agradable delante de Dios? Una cosa es hacerlo en ignorancia, lo que tiene consecuencias. Oh, amigo, pero qué cosa tan diferente hacerlo conociendo a Dios. Conociendo quién es Él. Sabiendo que Él es el Santísimo. Sabiendo que Isaías dijo, soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey. Que Pedro dijo, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. Señor, ¿para qué trajiste el arca de vuelta? Para matarnos, para hacernos mal. Ojalá no hubiera vuelto el arca. Señor, ¿para qué queremos tu presencia si tú vienes y nos matas? El arca era una tremenda bendición. Era una bendición que Dios regresara al arca, era el simbolismo de la presencia, de la gloria de Dios en medio de su pueblo. Pero fue una maldición para los corazones rebeldes. Era una bendición, la presencia de Dios es una bendición, pero una maldición para los corazones rebeldes. La presencia de Dios trae bendición, pero también juicio cuando no se le honra debidamente. También juicio cuando no se le honra debidamente. La electricidad es algo que puede ser de tremenda bendición para nosotros. No tenemos que tener velas, podemos tener lámparas, electrodomésticos. Nos ha cambiado la vida la electricidad. Puede hacer de tu vida una vida mucho más cómoda, una vida mejor. Pero cuidado. Si no le tienes el debido respeto y la manipulas mal, va a quitarte la vida. Vas a sufrir las consecuencias. Así también es la santidad de Dios. Dios es vida, poder, Dios es santo, pero no puede ser manipulada o tratada con descuido, con desprecio. Y así como Dios defendió su honor entre los filisteos, humillando a su Dios y a la gente enfermándola, de la misma manera ahora Dios estaba defendiendo ¿qué? Su santidad en medio de su pueblo. De manera que el pueblo llegó a gritar, y ahora sí estoy llegando a la conclusión. ¿Quién podrá estar delante de Jehová?
¿A quién subirá desde nosotros? Los que quedaron vivos lo entendieron. Los que quedaron vivos lo entendieron. Murieron porque Dios es santo y acaban de insultarlo, de deshonrarlo. Atentaron directamente contra su palabra, ofreciendo un sacrificio de hembras, mirando el arca, tocando el arca, despreciando la gloria de Dios. ¿Entienden? Dios es santísimo. Y si el arca representaba la gloria de Dios, ¿qué hacían tocándola? ¿Qué hacían husmeando en ella? Estaban despreciando al Dios glorioso. Rebeldía contra la palabra absoluta de Dios. Un desprecio hacia su santidad. De manera que entendieron, ¿quién podrá estar delante de Dios? ¿Quién subirá ante Él? El Salmo 24 dice, ¿quién subirá a su monte? ¿Quién subirá ante su presencia? ¿Quién? Somos pecadores. Hemos pecado contra Dios. Los que quedaron vivos estaban reconociendo su condición delante de Dios y que Él es santo. Y cuando hablamos de que Dios es santo, no solo es sin pecado, Él es apartado, Él es glorioso. Entiende, amigo, que la presencia de Dios puede ser tu mayor bendición como tu peor juicio. Si estás despreciando su altar, su palabra, su santidad. Dios puede estar contigo para bendecirte como para disciplinarte. Amigo, Dios es santo y demanda santidad de nosotros. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad no podemos presentarnos en un sacrificio de adoración a Dios. Dios es santo y por eso no solo espera que presentemos un sacrificio bonito, ahora sí la foto. Esto es un sacrificio bonito. ¿Por qué lo puse así? Porque hay una vaca viva ahí en medio del fuego. Sí, tengo el altar, tengo la leña, tengo la vaca, tomá. Bonito, mirá qué lindo, están ofreciendo un sacrificio. Pero no se conforma a la palabra de Dios. Dios es santo y quiere que lo adoremos conforme a su palabra y que bajemos la mirada ante el arca. Que bajemos la mirada porque no somos dignos de mirarle. Tan santo y nosotros tan pecadores que no somos dignos de ver su gloria. Mirar hacia abajo es una forma de decir, de reconocer quién es Él. Es una reverencia ante el Dios Santo. Así que mi hermano, no todo lo que parece que viene de Dios, viene de Dios. Ponlo a prueba con la palabra absoluta de Dios. No puedes adorarle como quieres, no hay, es un detalle. O le adoras de una manera santa y agradable, o de una manera rebelde. Tercero, reconoce que Él es santo. Reconoce su gloria, su grandeza. Y dale la gloria que Él merece. Mi Señor mío, Padre amado, gracias por permitirme predicar tu palabra. Yo me siento tan indigno esta noche, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.